Geometría. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. ¿Sí? Objetivo: distinguir los distintos ángulos que se forman al cortar dos rectas paralelas y una secante. ¿Sí? O sea, vamos a tener dos rectas y se va a cortar por una transversal o secante. Ángulo, primero que nada, ¿qué es un ángulo? El espacio o arco que se forma entre dos semirrectas que tienen un punto en común que se llama vértice. Aquí tengo dos semirrectas, ¿verdad?, que salen o parten de un punto en común que se llama vértice. El espacio que está aquí, ese arco que se forma, es lo que se llama ángulo. Ángulos internos y externos. ¿Sí? Tengo dos rectas paralelas, la recta M y la recta N, y está cortada por una secante o transversal que se llama L. ¿Sí? Cuando se cortan estas rectas, tienen un punto en común aquí, este punto en común, ¿sí? Un punto en común, se forma aquí un arco, aquí se forma un ángulo, aquí se forma otro ángulo, aquí se forma otro ángulo, acá también se forma un ángulo, otro ángulo aquí y otro ángulo acá. Se forman cuatro ángulos, ¿verdad? Y los ángulos se denotan con las letras griegas que están aquí: alfa, beta, zeta, gamma. Y abajo sería alfa prima con una rayita arriba, es prima, beta prima, zeta prima y gamma prima. ¿Sí? Se utilizan las mismas letras porque los ángulos son iguales, pero se le pone esta rayita aquí para indicar que están en posiciones distintas. ¿Sí? Se usa la misma letra porque alfa con alfa es igual, beta con beta es igual, zeta con zeta es igual, gamma con gamma son igual, pero están en distintas posiciones. Entonces por eso que se le pone la rayita de prima. Digo que estas son letras griegas que se utilizan para denotar ángulos. Este se llama alfa, beta, zeta y gamma. ¿Sí? Esas son las letras griegas que se utilizan para denotar ángulos. Bien, los ángulos internos, ¿sí?, dice que están situados en la parte interna de las paralelas. Esta es la parte interna, esta parte que está aquí. ¿Sí? Esta parte que está aquí es la parte interna. Serían los ángulos, ¿qué? Ángulos internos. Entonces, ¿cuáles son nuestros ángulos internos? Zeta, gamma, alfa prima, beta prima. Podemos ponerlo aquí, ¿verdad? Podemos ponerlo aquí. Zeta, gamma, éxilo prima y beta prima. Esos son los ángulos internos. Entonces los ángulos externos son los que están afuera, ¿sí? Afuera. Ese sería ángulo externo. Aquí sería ángulo externo. ¿Sí? Son los que están en la parte de afuera, ¿verdad? Entonces tengo que externo, tengo alfa, beta, zeta prima y gamma prima, ¿verdad? Esos serían los ángulos internos, los que están en la parte interna. Externos son los que están en la parte de afuera de las paralelas. Ángulos alternos. Alternos es un par de ángulos situados a distintos planos con respecto a la secante. ¿Sí? Entonces los ángulos alternos internos son dos ángulos no adyacentes situados a distintos planos de la secante. Son iguales. Nos ponemos aquí en la región interna y buscamos ángulos que sean iguales. Uno que esté de un lado de la transversal, de un lado y del otro lado. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, gamma con alfa prima, son iguales. Están viendo que están como más abiertos, ¿sí? Están como más abiertos. Quiere decir que alfa y gamma prima son iguales, estos que están aquí, ¿verdad? Y zeta con beta prima también son iguales, que están pintados de rojo. Ahora los ángulos alternos externos son dos ángulos no adyacentes situados a distintos planos de la secante, son iguales y externos. Por ejemplo, acá en esta región, ¿verdad? En esta región que está aquí, ¿sí? Tengo, ¿verdad? Beta con zeta prima, ¿sí? Son iguales. Están viendo que está más cerrado. Si este vale 30, te vale 30. Si este vale 40, 40, son los mismos.
Y alfa con gamma prima, ¿verdad? Alfa con gamma prima son iguales, ¿sí? Alfa con gamma prima son iguales. Si alfa vale 120, vale 120. Si vale 100, vale 100. ¿Sí? Ángulos correspondientes. Son dos ángulos, uno interno y otro externo, del mismo lado de la transversal. Son ángulos iguales. O sea, de la transversal esta que está aquí hacia acá, ¿quiénes son iguales? Ahí combinan interno con externo. Ahora está combinado. Por ejemplo, alfa, ¿sí? Vamos a ver de la transversal para la izquierda. ¿Quién es igual a alfa? Alfa, alfa prima. Y este ángulo es interno y este es externo. No importa porque dice un externo y otro interno. Se conjugan. Pero la condición es que de la transversal hacia un mismo lado. ¿Quién más también es igual de la transversal hacia la izquierda? Bueno, Z. Z y Z prima, ¿verdad? Z y Z prima también son iguales. Ahora vamos a ver de la transversal. Tenemos que alfa y alfa prima son iguales. ¿Quién más? Tengo a Z y Z prima que también son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Ahora de la transversal para la derecha, ¿quiénes son iguales? Bueno, tenemos que beta, ¿sí? Beta con beta prima, ¿sí? Beta y beta prima son iguales. Y por último, tengo que gamma con gamma prima, ¿verdad? Gamma con gamma prima son iguales, ¿sí? O sea que gamma y gamma prima son iguales, ¿sí? Por ejemplo, si beta vale 80, beta prima vale 80. Si gamma vale 100, gamma prima vale 100. Mismo que alfa, si alfa vale 120, alfa prima 120. Si z vale 40, z prima vale 40. O sea que son ángulos iguales. En ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos que se forman a cada lado del vértice, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esta parte, que es esta parte de arriba, ¿verdad? Esta parte aquí. Aquí está el vértice, ¿verdad? Este es el vértice, aquí está el vértice, ¿sí? El vértice, está aquí. Entonces se forman ángulos que se forman a cada lado, por ejemplo, alfa y gamma. ¿Sí? Alfa y gamma son iguales. Alfa y gamma son iguales, ¿sí? Y también beta con z. Beta y z también son iguales. Estos son los que ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Ángulos opuestos por el vértice. Y por último, ángulos suplementarios. Son dos ángulos que sumados dan igual a 180. O sea, de aquí, ¿sí? De aquí a acá, de 0 a 180. Pero estos dos ángulos sumados dan 180. O sea que yo sumo alfa más beta, me tiene que dar 180. Eso es lo que es ángulo suplementario, que es dos ángulos adyacentes. Adyacente que viene uno a continuación del otro, ¿sí? Beta viene a continuación de alfa. Los dos sumados tienen que dar 180. Eso es lo que es ángulo suplementario. A ver, ejemplo número 1. Dice, dado el ángulo beta 60 grados, hallar los ángulos alfa, zeta, gamma, alfa prima, beta prima, zeta prima y gamma prima. Bien, aquí tengo el ángulo beta que vale 60, ¿verdad? Esta es la ubicación de él. Rápidamente, este ángulo con este son opuestos por el vértice. Quiere decir entonces que el ángulo Z vale ¿qué? 60 grados, ¿no? 60 grados. Bien, ¿cómo saco ahora alfa? Bueno, estos dos ángulos son suplementarios. Suplementarios. Digo que la suma de alfa más beta es 180. ¿Sí? Y beta vale 60, igual a 180. Este 60 lo paso al otro lado, sería 180 menos 60 grados. Y me da que alfa vale 120 grados. Entonces aquí 120 grados, ¿sí? Por el concepto de ángulo, ¿qué? Ángulo suplementario. ¿Sí? Por el concepto de ángulo suplementario sacamos alfa. Ahora gamma es opuesto con el vértice con alfa y sería también
120 grados. Ahora usando los conceptos de ángulos alternos, por ejemplo, ángulos alternos, beta con z' son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Aquí vale 60. También yo puedo usar ángulos correspondientes de la transversal hacia acá. ¿Quiénes son iguales? Bueno, alfa con alfa prima son iguales. También puedo usar ángulos correspondientes, ese concepto. Y ya, por opuesto por el vértice, alfa y gamma prima son iguales. Y z' y beta prima, opuesto por el vértice, también son iguales. ¿Sí? Así es como se calculan los ángulos. ¿Sí? Dándome un ángulo, yo calculo los otros 7, porque son 8 ángulos, 4 arriba y 4 abajo, son 8 ángulos en total. Bien, problema número 2. Ahora me dan gamma prima que vale 40. ¿Sí? Gamma prima vale 40. Tengo que encontrar los otros 7 ángulos. Bueno, automáticamente aquí gamma prima con alfa prima son iguales porque son opuestos por el vértice. O sea que este vale 40. ¿Y cómo saco? Puedo sacar z' o beta prima, cualquiera de los dos, usando el concepto del ángulo ¿qué? Suplementario, ¿verdad? Si uso el concepto del ángulo suplementario sería alfa prima, beta prima. ¿Sí? Alfa vale 40 más beta prima igual a 180. Estos 40 pasan al otro lado. Beta prima, entonces beta prima dice que es 140 grados. O sea que aquí 140 grados. Y estos son opuestos por el vértice, 140 grados. ¿Sí? Este ángulo beta prima con z son alternos internos. O sea que son iguales, ¿verdad? 140. ¿Sí? Y beta prima con beta son ¿qué? Correspondientes. O sea que 140. Y gamma con alfa son alternos externos, 40, y estos son opuestos por el vértice, también vale 40. Entonces, así es como se llena. Bien, el ejemplo número 3 dice, dadas las siguientes rectas paralelas y la secante, hallar los ángulos alterno interno, alterno externo y correspondiente del siguiente sistema que está aquí, ¿no? Bien, alternos internos, me ubico en la parte interna que está aquí, ¿verdad? En la parte interna. ¿Sí? Aquí tendría interno C con F, C con F, ¿verdad? C con F con interno. C y F. ¿Qué más tengo interno? D con E, T con E. Son internos también. D y E. Ahora los externos que están en la parte de afuera, ¿verdad? Tengo B con G. B con G. B y G. ¿Y qué más? A con H. A con H. A y H. ¿Son qué? Ángulos ¿qué? Externos, ¿verdad? A con H, B con C. ¿Sí? Ahora vamos a ver los ángulos ¿qué? Correspondientes. Vamos a ver los ángulos correspondientes ahora. Los ángulos correspondientes dicen que de la transversal hacia la izquierda, ¿quiénes son iguales? No importa que sea interno con externo, no importa. Entonces tengo A con E. ¿Sí? A y E. Son correspondientes. ¿Qué más tengo ahí? Tengo C con G. C con G. C y G. Ahora de la transversal para la derecha, ¿verdad? Tengo B con F. ¿Sí? B y F. Y también tengo que D con H. D con H. ¿Sí? D y H. ¿Sí? Aquí se utilizaron otras letras, pues para que vean que no siempre se va a utilizar alfa, beta, gamma, pueden ser otras letras también. Pero usted tiene que saber el concepto, que es lo más importante.